Bienvenidos a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha hecho mucho por la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber las nuevas actualizaciones en cuestión de cuáles son los requisitos para los casos de asilo, las nuevas tarifas para residencia y ciudadanía, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o que le escribas al correo electrónico que también está en pantalla. Hoy, viernes, vamos a estar teniendo nuestro foro Antiizquierda, capítulo Ecuador, Contrapoder 3.0. Comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy José Colina no nos va a estar acompañando, sin embargo, vamos a estar muy bien acompañados hablando en este foro Antiizquierda capítulo Ecuador. Para conversar sobre este tema tenemos a Andrés Díaz, él es el fundador y director de Libertarios, y tenemos a Mamela Fiallo Flor, quien es columnista del Pan Am Post. Bienvenido Andrés, bienvenida Mamela, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Esteban. Un placer estar de nuevo aquí en el programa. Y qué mejor acompañado que la gran luchadora de la libertad de nuestro país, Mamela Fiallo. Mamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Quítate, estás en mute ahorita, quítate el mute, no te podemos escuchar. Presiona ahí el micrófono. Ahí, perfecto. Dije, muchas gracias, feliz de estar en casa y gracias por su cariño a ambos. No, para nada, el placer y el honor es todo nuestro. Y bueno, justamente para empezar con este foro, un poco de que nos den un diagnóstico. Los dos son personas de medio, como dije, Andrés con el tema de libertarios y Mamela Fiallo escribe para el Pan Am Post. Y hemos visto que, por ejemplo, muchos de los países que caen bajo las garras del socialismo del siglo XXI, por lo menos logran que se hable a nivel internacional de la crisis que está pasando en Venezuela. Ocurre muchísimo, tú ves que medios internacionales cubren lo que sucede en Venezuela, en Argentina, incluso en países más pequeños como Bolivia, también vemos que sucede. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en Ecuador esto no ha pasado, a pesar de que han estado bajo la garra del socialismo del siglo XXI, quizás no se le ha dado la cobertura necesaria, ¿no?, en los medios internacionales a toda la situación de Ecuador, que no es que es un país que tampoco se encuentra en el paraíso, por así decirlo. Quiero empezar contigo, Mamela. ¿A qué tú crees que se deba esta poca cobertura que se le da a Ecuador? Bueno, es un país pequeño para comenzar. Dentro de todo, estamos tranquilos. Igual es interesante, yo desde medios he visto, yo siempre tengo un lema: cuando se sabe demasiado de un país, hay que preocuparse tanto como cuando no se sabe lo suficiente. En el tema, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, era el escándalo, todo era Ecuador, 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 y de repente silencio. Entonces, realmente siempre hay que ser escépticos cuando algo se sabe de más o muy poco. Y sí, o sea, realmente se usa como insulto República Bananera, y para nosotros es un orgullo que la banana es nuestro mayor producto de exportación. Entonces, realmente es tragicómico. Como algo que puede ser ofensa para nosotros es orgullo. Como dice el refrán, la basura de uno es el tesoro de otro. Entonces, ya partiendo de esa premisa, dice mucho sobre nuestra poca inserción en la economía mundial, y como no repercute, tampoco llama demasiado la atención. Creo que puede influir eso en parte. Tú, Andrés, compartes ese punto de vista. ¿Quieres agregarle más a esa, digamos, falta de difusión de lo que sucede dentro de Ecuador? Adhiero, comparto las palabras de Mamela. Ya hay que tener algo muy en claro. Cuando estaba de presidente Rafael Correa, todo el mundo hablaba del Ecuador, pero era parte de esta campaña comunicacional propagandística de los honoris causa de Ecuador en Francia, que todos hablaban. Si vemos el Twitter de Correa, él mismo lo pone en estos momentos. Antes se hablaba del Ecuador, pero se hablaba de forma propagandística. En estos momentos, Ecuador ha vuelto a ser el país que ha sido siempre un país completamente marginal políticamente y económicamente hablando. Ecuador no cuenta absolutamente en nada en lo que son los mercados internacionales. Y esa es la realidad, esa es la pura realidad. Si el día de mañana Ecuador desaparece de la faz de la tierra,
más allá de las Galápagos no es que o de la mitad del mundo, no es que se logre un poquito hablar de Ecuador o se podría tener como que carencia sentimental sobre Ecuador. Y el punto es este principalmente, que los políticos ecuatorianos se han encargado de eso precisamente. El Ecuador no pinta nada en la arena internacional porque somos un país completamente hermético. Más allá de la propaganda que se le hizo, nuestro país continúa siendo hermético y ese es el principal problema. Bueno, eso es bastante importante que lo discutamos porque lo que dice Mamela, no se puede, si se habla mucho, no son cosas buenas tampoco, pero si se habla muy poco, tampoco es bueno y sobre todo siendo un país latinoamericano que está siempre bajo la amenaza constante, como todos los países de Latinoamérica, de las garras del socialismo del siglo XXI, que la única diferencia con el socialismo anterior es el siglo, creo yo, ¿no? También hablamos un poco sobre las alternativas políticas que existen en el Ecuador, porque hemos visto que, por ejemplo, el presidente actual sí, quizás ha cambiado algunas cosas, pero él ganó fue con el aval del presidente anterior, de Rafael Correa. Entonces, realmente, el ciudadano que se sienta descontento o que no quiera venezolanizar a Ecuador, por así decirlo, puede conseguir otras alternativas políticas, puede conseguir alternativas desde todos los ámbitos, en la política, en la academia, en la educación, en donde realmente se puedan ellos cubrir y organizarse, o Ecuador también, al igual que muchos países de Latinoamérica, está huérfano, por decirlo así, de liderazgo. Mamela. Bueno, es bastante complejo. Recién se presentaron los candidatos presidenciales y están entre 18 y 19 candidatos, algo realmente insólito. O sea, yo creo que es sano ser más allá del bipartidismo, por ejemplo, como pasa en Estados Unidos, que es lo uno o lo otro y no hay representatividad de los terceros, los independientes y demás. Pero realmente lo que es izquierda y derecha, tristemente en Ecuador es súper difuso, es muy difícil de ver a quién, y yo creo que toca al final más votar por valores que otra cosa. Y como tú bien mencionaste, el que es ahora presidente fue vicepresidente de Rafael Correa, era su misma línea, simplemente un poquito, bueno, algo que yo sí rescato de ese gobierno es que no jugó la división social pese a lo que dirán muchos. Y lo más gracioso, tragicómicamente, es que quienes más enfrentan al gobierno hoy son quienes lo pusieron en el poder. Porque para nosotros la elección no fue legítima. De hecho, una gran parlamentaria, Mae Montaño, decía, es que si nos dormimos nos va a pasar como en Venezuela. O sea, hubo muchas irregularidades en las elecciones. No sé si lo suficiente para decir que hubo fraude, pero creo que podríamos decir que es altamente posible. Y ahora tenemos que falló el candidato, pero lo que falló fue la idea. Y hay una gran diferencia, que es lo que pasó con Venezuela. Lo mismo que pasó con Correa. Había un boom petrolero. Había barril de petróleo más arriba de $200. Y ahora tenemos, además de la pandemia mundial, el precio bajísimo del petróleo y esa realidad que tanto se dice República Bananera, pero más se debería decir economías monodependientes, porque realmente no diversifican y no permiten el crecimiento económico en otros rubros. Entonces, realmente ese es nuestro problema y el mayor daño que causó el socialismo del siglo XXI fue removerle al ecuatoriano su dignidad y volverle dependiente al Estado. Entonces, esa fue una ruptura social, familiar, política y económica total que, por ejemplo, ahora en la pandemia la gente está esperando a ver qué le dan, porque realmente es muy difícil salir adelante, más en las zonas rurales, donde la gente es de empuje, ¿no? Del campo, que es donde se cosecha. Pero es, bueno, ¿cuándo me vendrá lo mío? Y eso es, o ni siquiera me mandó los uniformes, he escuchado decir adolescentes, creer que le deben algo. Y eso es lo más mezquino que existe. Y realmente, bueno, ahora en cuanto a si hay candidatos, hay alternativas, pero incluso lo que vendría a ser la centro-derecha ecuatoriana, han habido rupturas, lo que fue la causa Provida, por ejemplo, en el partido de Lazo, que fue el que casi gana las elecciones, quedaron por fuera los Provida. Y él, que era, ¿no?, lo más a la derecha, tuvieron que salir del partido y ahora uno de sus ex miembros está candidato a la presidencia. Entonces, de hecho hay un partido pro vida netamente con esa causa. Entonces, para quienes es su mayor motivación, tienen dos candidatos. Pero realmente para el ecuatoriano promedio el voto está tan fragmentado y lastimosamente hubo estas reformas en el código electoral que ya no puedes votar por valores, sino en bloque, lo que llaman el voto en plancha.
Entonces, Ujú. tal vez te gusta un candidato, pero tal vez no te gusta el otro. Y tenemos el Partido Social Cristiano, que como su nombre lo indica, debería tener ciertos valores claros, pero en realidad presentaron a una progre, que justamente hablé con un analista político y me dijo, vendría a ser nuestra Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces, realmente es preocupante. Rafael Correa no se lanza como presidente, pero posiblemente sí de vicepresidente, y su binomio es requete, progre. De hecho, es miembro del Grupo de Puebla. Entonces, estamos muy complicados. Y a mí sí me gusta el binomio de Guillermo Lazo. Que hay algo muy particular en Ecuador. Normalmente, como estamos divididos por la cordillera, suele ser uno de la costa y uno de la parte andina en los binomios. Entonces, como Lazo es el de la costa, tiene un binomio de la sierra, que el hijo fue uno de los fundadores de Snapchat. Entonces, Mm. alguien de empuje, por así decirlo. Entonces, en ese sentido positivo, pero ya te digo, a nivel valores, sus asesores súper progres y quedaron fuera los Provida, y en ese sentido, para mí, que defiendo vida, propiedad y libertad en ese orden, me genera escozor. Entonces, no quiero hablar demasiado mal de nadie, pero digo, somos huérfanos en el sentido que muchas veces por acceder a la política se hacen concesiones y en materia de valores no hay congruencia. Totalmente de acuerdo. Andrés, tú Y también otra sientes... cosa que antes que me olvide, la izquierda democrática, como su nombre lo indica, llama la atención, tiene un súper empresario de candidato. Entonces, la izquierda democrática vendría a ser una socialdemocracia, entonces blando, pero uno nunca creería. Entonces, por eso digo, la política ecuatoriana es súper compleja, y ahora tenemos el expresidente Bucaram, toda su familia inmiscuido en una red de asesinatos y robos en medio de la pandemia de material médico, y presentan candidato también, que dudo mucho que gane muchos. Bueno, bastante grave eso que estás comentando, ¿no? Andrés, ¿tú también estás de acuerdo con esa noción o esa percepción de que el ecuatoriano que no comparte los valores, por ejemplo, del correísmo, de la izquierda, sino que va más allá defendiendo los tres derechos del que mencionó Mamé, la vida, propiedad privada y libertad? ¿Tú crees que también están huérfanos o que tienen, digamos, em, una división, ¿no? En cuestión de quizás políticas económicas versus valores, entonces quizás no pueden decir, bueno, esta es la persona o este es el partido que me representa al 100%? Voy a partir por lo que dijo Mamela, que me parece muy importante, el tema de que somos huérfanos. Y este país, por carambolas de la historia, nació siendo huérfano. O sea, nosotros no partimos con líderes claros. De hecho, la reunificación del país a partir de la República fue completamente abrupta. Nuestro primer presidente fue venezolano. Entonces vemos que eso parte desde la misma historia del país. Hoy por hoy nosotros no tenemos líderes. ¿Por qué? Porque la cultura política ecuatoriana está en búsqueda de caudillos. Por eso es que Correa tuvo la gran posibilidad de aglomerar a todo un espectro político en razón de un proyecto. Y lo que vemos ahora es que tenemos un completo fraccionamiento del multipartidismo, o sea, tenemos un multipartidismo extremo. Y lo que vemos es una ola de oportunistas que busca fragmentar aún más de esto. Con lo que ya mencionó Mamela, tenemos casi 19 binomios para la presidencia, lo cual es algo completamente abrupto, pero que tiene su lógica. Y esto surge de la grave crisis de gobernabilidad que tiene el país. En estos momentos, con el presidente Lenín Moreno, vemos que no hay un norte claro. El proyecto por el cual votó la gente, que era el de Correa, simplemente se dio la vuelta, pero no es que se dio la vuelta para ir por el otro lado, sino para ir más o menos lo que partió la premisa por la cual Correa se consolidó en el poder, que es esta partidocracia, por una parte, y el neoliberalismo, lo que muchos habrán escuchado toda la vida. Y el punto de Lazo es que volvió a tomar más o menos esta dinámica que se puso en el país durante toda su historia. Entonces tenemos una crisis de gobernabilidad, y en estos momentos se abre una puerta en la cual cualquiera tiene oportunidades, se podría decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada candidato va con su binomio por una simple cuestión. Yo te voy a robar a ti como partido que sí tiene posibilidad un poquito de porcentaje. Eso me obliga a que tú busques que yo haga un consenso contigo. ¿Por qué? Para que tú puedas tener
para que muchos no se queden huérfanos políticamente hablando, porque es gente que vive de la política. Entonces, como yo voy a tener este nexo, yo me quedo como un apadrinado del partido que va a ganar. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador. En este escenario lo que tenemos es que el centro derecha es muy difuso porque lo que es el péndulo izquierda-derecha en el Ecuador no es claro, es totalmente difuso y está tan corrido a la izquierda que, como bien decía Mamela, los partidos de derecha tú no lo podrías en otro país ubicar plenamente de derecha. Es como que va tomando lo que la opinión pública va pidiendo. Y por obvias razones se va pidiendo un cambio. Entonces, el partido que más posibilidades tiene en este momento es, creo, de Guillermo Lasso. Pero un dato curioso de lo que decía Mamela acerca del progresismo instaurado dentro de los partidos, el binomio de Lasso, que es un doctor muy prestigioso, neurocirujano, si no estoy mal, se considera a sí mismo como progresista liberal. Entonces vemos que hay un choque dentro del partido porque Lasso está más dentro del ala del Opus Dei, que es más tradicionalista católico. Entonces vemos que hay un vaivén de varias facciones dentro del partido, creo, el cual trata de posicionarse. Con la salida de uno de los grandes dirigentes dentro del partido, que es César Monge, surge la posibilidad para la facción más liberal, que también está incluida por libertarios y todo eso dentro del partido. Y eso es positivo porque traen una serie de reformas estructurales en el plano económico. Pero en lo que basa de principios, como lo que hablaba Mamela, se ve que es muy escaso. En parte del Partido Social Cristiano vemos que trata de tomar la posición de este partido de la izquierda democrática que hablaba antes Mamela, que es un partido de centro, y ese espacio que deja el centro se lo quiere tomar el Partido Social Cristiano, y por eso pone esta candidata, Cristina Reyes, que no sé si sea totalmente posicionada como lo que podría ser Ocasio-Cortez, pero ella habla... Sí, es un poco fuerte la analogía. Ajá, exacto, es un poco fuerte, pero sí habla más o menos de algún espectro del capitalismo, algo liberal, pero también en ese sentido progresista. Entonces tenemos toda esta amalgama que trata de copar espacios para poder posicionarse. Y lo que tenemos es algo muy, muy grave. ¿Por qué? Porque Correa lo que hizo es este juego del amigo-enemigo, fraccionar, no polarizar, fraccionar totalmente a la población. Ahora vivimos en una polarización extrema, en el cual vivimos en esa diada del o eres correísta o eres anticorreísta versus eres demócrata institucionalista. Entonces tenemos esa grave fracción que, está incierto, nada está dicho. Sí, bastante interesante. Fíjate lo importante, ¿no? De conocer la realidad de otros países, porque yo conozco superficialmente las cosas que suceden en Ecuador, pero no a ese punto. La cantidad de candidatos que tienen, y bueno, con todas esas características que me están hablando. Andrés, para continuar contigo un poco, existen organizaciones, además de esos partidos tradicionales que tienen ahorita candidatos a la presidencia, hay organizaciones emergentes que promuevan o que no caigan en esas contradicciones que están cayendo estos partidos. ¿Tú conoces algún líder que quizás no es tan conocido, algún movimiento que quizás no está conocido, pero que vaya hacia allá y que no tenga hasta ahora esas contradicciones que existen en los partidos tradicionales? Hay ciertos líderes sociales, pero principalmente en la izquierda. En el Ecuador lo que tenemos y lo que hemos tenido durante muchísimo tiempo es de esa centro derecha desorganizada y una derecha inexistente, una derecha como tal, podremos decirlo en el aspecto Vox, eso no existe en el Ecuador. Y si es que existe son resquicios que no logran organizarse. Pero esa centro derecha, llamémosle torpe, no ha logrado consolidarse como tal, por tanto no ha logrado tener ciertos líderes que salgan más allá de este aspecto de los think tanks y de las convenciones en las cuales los unos están palmadas en la espalda con los otros. No tenemos líderes claros de los cuales poder formar algo lo que sería como ese liberalismo popular thatcheriano, que sería lo que necesitaríamos para poder tener una oportunidad dentro del fragmentado espectro político ecuatoriano. ¿Tú conoces, Mamela, algún movimiento, algún líder emergente que quizás no sea tan conocido, o estás de acuerdo con Andrés en que, bueno, quizás existen algunas expresiones individuales, pero muy desorganizadas? Bueno, en realidad sí, yo soy parte del Movimiento Libre, soy portavoz. Es un movimiento incipiente y que con el tema de
de la cuarentena quedó un poco en pausa, pero en Ecuador fuimos del país donde empezaron las brisas bolivarianas en octubre del año pasado, con el indigenismo, lo que vendría a ser Black Lives Matter en Estados Unidos, en Ecuador y en Chile se vivió mediante el indigenismo, en Colombia fue un poco más sui generis, y de hecho de ahí deriva un candidato, que es el único que no tiene binomio, porque no le quiso acompañar su co-candidata. Pero bueno, en el movimiento libre hay también, como en todo movimiento, porque se hace alianzas, entonces hay tradicionalistas, hay conservadores, que no es lo mismo. Entonces hay liberales, libertarios, pero justamente hay estos choques. Entonces es complejo, pero sí, o sea, uno de nuestros miembros es parlamentario. Tristemente el Ecuador no tiene un congreso porque se incendió. Entonces tenemos una asamblea, como todos los países que pasaron por el socialismo del siglo XXI, nuestros congresos van a ser asambleas, para quien no sepa, Soviet significa asamblea, y también fue el cuerpo organizativo de la Revolución Francesa. Entonces, la palabra tiene un peso muy importante y tristemente nosotros hemos visto esa realidad, lo mismo Venezuela, lo mismo Cuba, lo mismo Bolivia, y hay que realmente poner énfasis en eso. Así que estamos en eso, decidimos no presentar candidatos, aunque ya uno de los nuestros forma parte. Algunos se distanciaron o así, o entraron en un partido o en otro, pero estamos más desde el aspecto cultural. Yo, por ejemplo, estoy en esa parte de formación de jóvenes y tal, pero realmente ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos un presidente que se llama Lenin, Sí. el primer líder de la Unión Soviética. Entonces, claramente el problema del Ecuador no es de ahora, es de antes. De hecho, bueno, en Venezuela tienen un asambleísta, Stalin, ¿no? Stalin, sí. Que es su segundo nombre, por cierto, pero le gusta usarlo como primero. Y realmente eso nos dice mucho de lo mal que estamos a nivel educativo. Yo creo que si hay gente valiosa dentro de las candidaturas, lo que veo es que hay estas inconsistencias entre lo que dicen, lo que hacen, en si sus valores van de acuerdo a su protocolo, y en eso muchas de las reformas a nivel electorales que se hicieron nos juegan en contra. Así que veremos qué pasa un poquito más adelante, como dice Andrés, que pueden haber estas coaliciones y estas ventas de favores. Sí, también es importante, fíjate algo, desde tu perspectiva que estás diciendo que trabajas sobre todo desde el ámbito cultural, ¿no? Y la izquierda, una de las cosas que siempre ha hecho es atacar o reclutar, mejor dicho, ¿no? A las nuevas generaciones. En ese ámbito cultural del cual tú estás diciendo que estás trabajando allá en Ecuador, ¿tú sientes que ha habido receptividad por parte de los jóvenes? ¿Tú sientes que los jóvenes, quizás no la mayoría, pero una parte importante, tú sientes que sí están abrazando esas nuevas ideas o en su mayoría siguen siendo de izquierda? Es difícil hablar de mayorías, pero claramente sí es difícil. Sí hay gente que llega, sobre todo en el ámbito universitario, pero yo creo que nosotros desde la academia estamos lentos en captar al campo, porque el campo es la parte productiva de la sociedad. Y en eso vuelvo a invocar a Mae Montaño, la parlamentaria. Ella decía, ella es una mujer negra que vino de la peor pobreza, hija de madre soltera. Decía, a mi casa no llegaba ni el alcantarillado ni el pavimento, pero llegaba a la izquierda. Entonces, realmente llegar en toda la esencia de la palabra, pero hay una realidad también, como nosotros somos gente que trabaja y se gana el pan, no tenemos el tiempo de sobra ni el financiamiento que tiene la izquierda. Y no sabemos manejar el tema empatía como ellos sí lo manejan, porque en eso las estructuras cerebrales van muy afín a los pensamientos. La guía de la izquierda es la empatía, la guía de la derecha es la razón. Entonces nosotros tenemos toda la lógica, toda la evidencia, pero nos falta carisma. En cambio, ellos te seducen, te dicen, pero si yo quiero lo mejor para ti. El tema es que vas a entregar tu libertad y tal vez mueras de hambre en el camino. Pero no importa, porque es como el marido golpeador, ¿no? Pero es que yo te quiero, mi amor. Bueno, pero me duele, pero ay, perdóname. Entonces, realmente es esa dinámica literal. Entonces, nos falta realmente ser mejores en el discurso, decir que empatía es ponerte en el zapato del otro y querer que esté mejor, porque la izquierda juega la lucha de clases de ricos versus pobres, pero su élite es bien rica y se alimenta a los pobres. Entonces, realmente apelar a la clase media, mientras exista, porque pobrecita es cada día más chiquita, y
tener más héroes, nos falta narrativa, gente que vino de abajo y se levantó, nos falta movilidad social, nos falta ese ideal, ¿no? Lo que es el sueño americano en el vecino del norte. Entonces, ese anhelo, esa gana de tú ser dueño de tu destino y de tú sacar adelante tu familia. Entonces, bueno, y eso, por ejemplo, en Ecuador tenemos tristemente la Corte Constitucional que se abroga potestades que no le corresponden y pasan por encima de la Constitución, por encima de la Asamblea. Y realmente en Ecuador, por ejemplo, en el 2018 se anuló la patria potestad. El Estado se declara salvador externo en materia de educación sexual. Entonces, seremos unos pocos retrógrados que creemos que los padres deberían intervenir ahí, pero y eso es otra cosa. Ecuador fue uno de los primeros estados laicos. Y ahí está la diferencia entre ser laico y ser laicista, porque en realidad vuelven al Estado una religión, Sí. salvador, o sea, este rol mesiánico. Entonces, todo lo que fue el socialismo del siglo XXI, continuado en su versión light en este gobierno, ha sido un acrecentamiento de la intromisión del Estado en nuestras vidas, en la educación y en todo ámbito. Entonces, realmente hay que publicitar mejor la libertad y hay que saber llegar a la persona promedio y apelar a sus valores, que nosotros como hispanos tenemos valores tan sólidos, familiares a nivel cultural, y tristemente, en particular desde la academia, no sabemos llegar a esa persona y estamos tan enajenados que no entendemos, que pensamos más como ellos que como los mismos académicos, la fatal arrogancia. Bien mencionó Andrés a Thatcher, que decía, o sea, el socialismo es una ideología de arriba que pretende saber qué es lo mejor para el de abajo, porque no conoce sus pesares, porque no conoce el hambre. Entonces es gente que no sabe lo que es el esfuerzo, entonces cree saber qué es lo mejor. Entonces en ese sentido tenemos que ser mucho más astutos, apelar al trabajador, apelar al campesino, apelar a la masa, a la mayoría de la gente, pero para eso tenemos que arremangarnos y realmente estar ahí y hacer trinchera. Totalmente de acuerdo, Mabela. Andrés, ¿tú sientes que en el Ecuador, sobre todo las nuevas generaciones, que es lo mismo que le estaba preguntando a Mamela, ¿no? La izquierda tiende a enamorarlas y a seducirlas. De hecho, acá en los Estados Unidos, por ejemplo, ya hay encuestas que hablan de que alrededor de un 50% de los jóvenes, universitarios, por cierto, apoyan a la izquierda, incluso llegan al extremo de decir que hacen falta dictaduras, ¿no? Comunistas y cosas por el estilo. ¿Tú crees que en el Ecuador esto se ve o hay una juventud que está despertando y que quizás está abrazando más las ideas de la libertad? Hay una juventud que está despertando, pero vuelvo a lo que dijo Mamela antes, el tema de ser huérfano. Hay una juventud que despierta, pero no tiene a dónde ir, o sea, no tiene a dónde congraciarse con las ideas, dónde formarse, y eso es algo completamente grave si lo que queremos es llegar a consolidar algo. No basta con la batalla de las ideas, sino que también tiene que haber una batalla política, una batalla dentro de la academia, tiene que haber ciertas batallas para poder ganar una guerra. Entonces, ¿cuál es el problema? Desde este liberalismo tecnocrático, voy a llamarlo así, se dice dato mata relato. Ya hay un problema grave ahí, que el dato debe ir acompañado de un relato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vuelvo a lo que era el gobierno de Correa, era el gobierno de la tecnocracia, una nueva tecnocracia que venía, científicos, socialistas que venían a moldear un nuevo Estado, pero tenían el relato, o sea, sabemos que esos datos eran completamente falsos, pero tenían el relato. En cambio, nosotros tenemos los datos, pero no tenemos el relato. Lo que tenemos que luchar es sumamente grave, porque es luchar por ser populares sin ser populistas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ese es el grave problema que tenemos. Y es precisamente cómo abarcar a las poblaciones más grandes, donde tú no le vas a ir a enseñar un cuadro de Excel, pero sí le puedes ir a decir, tú eres pobre porque otro es rico. Si tú vas con ese discurso, obviamente van a votar por ti. ¿Cómo llevamos el cuadro del Excel, pero al mismo tiempo llevamos el relato? Eso es lo que pasó en Chile, por ejemplo. Tuvieron un sistema fantástico, bueno, no llamamos tampoco fantástico, porque sí había ciertas falencias que propiciaron lo que pasa ahorita, pero las cosas fueron muy bien hechas, por eso la izquierda en 30 años no la cambió.
No lo cambió precisamente porque funciona, pero se olvidaron del relato. Dan por sentado que cuando tú llegas a un cierto punto de riqueza, la riqueza ya está dada y tú no vas a poder irte para atrás, y sí que puedes irte para atrás. Y ahí están las pruebas que tenemos en eso. Y lo que necesitamos es, primeramente, esta batalla cultural, esta batalla que atraiga a las nuevas juventudes, pero también en formación política de forma asertiva que logre consolidar estos proyectos. Antes yo te hablaba que no teníamos, por ejemplo, ciertos líderes como tal que salgan a la luz pública, pero sí hay ciertos proyectos. Por ejemplo, hay uno del cual soy parte por la organización en la cual trabajo, que es Libre Razón, que se llama el Foro Libertad y Prosperidad. En este foro es una propuesta de reformas, no de forma, sino de fondo, que posibiliten que el Ecuador tenga un arranque desde abajo y que se base en 5 ejes principales. La una es la reducción del Estado, que es principalmente promoviendo un sistema que promueva la eficiencia más allá del tamaño, una reforma laboral que incluya a todos, en ese sentido, que tú tienes un sistema en el cual el 83% del Ecuador vive entre el subempleo y entre el desempleo, o sea, un país con más allá del 16% de empleo consolidado, o sea, es completamente inviable. Necesitamos también una reforma laboral que incluya a todos. Necesitamos un salto total a lo que es el sistema financiero ecuatoriano. En este proyecto, lo cual se trata es de internacionalizar el sistema financiero, que haga el Ecuador un pequeño lago en el cual fluya un océano de liquidez. Y por último, un acuerdo de aperturas comerciales y de aperturas económicas como tal. Pero para tú llevar eso a los estratos más bajos de la sociedad, tienes que ir con empatía, tienes que ponerte en los zapatos de esas personas. Y eso es lo que falta precisamente. Y eso, por ejemplo, le falta al candidato Lasso, que no tiene carisma. Vemos que lo que más se toma la izquierda y todos sus oponentes es que en una entrevista que le hicieron para, no sé si eran las elecciones últimas del 2017 o antes, el candidato no sabía cuánto costaba el litro de leche. O sea, ¿cómo te vas a presentar tú como candidato cuando te dicen, señor Lasso, ¿usted sabe cuánto cuesta el litro de leche? Y él salía con esto y que esto y otro, pero respóndame la pregunta. Entonces no podemos ir con esas falencias detrás, sino tomamos seriamente esto, no tenemos posibilidad de llegar a algo más en el futuro. Y si es que llegamos, por ejemplo, se consolida la primera fase, que es ganar el electorado, ganar la presidencia, eso es recién el inicio. Tienes todo algo por delante para consagrar el proyecto. Sí, muy de acuerdo también con esa apreciación tuya, Andrés. Y bueno, ya para ir concluyendo, voy con una pregunta muy general para que ustedes me den su perspectiva. ¿Hay esperanza para Ecuador y para la región, o ya la izquierda nos ganó esta guerra lamentablemente? Andrés. Yo como liberal me pongo en el sentido de que siempre hay esperanza. La forma del liberalismo es ver con buenos ojos del futuro. Estamos en la mejor época de la historia de la humanidad y es cuestión nuestra y únicamente nuestra seguir en este sendero. Pero para eso, y como te decía antes, lo que necesitamos es poder formarnos, poder agruparnos por el hecho de ser liberales, por el hecho de tener esta filosofía individualista detrás, no significa que no podamos agruparnos. Tenemos que agruparnos, tenemos que dar la batalla, y si es que estas personas han logrado consolidar con populismo, con demagogia, nosotros podemos hacerlo con empatía y con los datos detrás respaldándonos. Con empatía y con verdad. Mamela, ¿hay esperanza para Ecuador y la región? Si bien dice el refrán popular, la esperanza es lo último que se pierde. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que, bueno, y de hecho la candidata a la vicepresidencia por el Partido Provida es una gran amiga, Martita. Y como mencionó Andrés, si bien hay aspectos críticos del partido Creo, del de Lasso, sí ha habido apertura para muchos libertarios, grandes amigos nuestros, y en ese sentido es un espacio. De hecho, el partido Suma, que es un partido básicamente que surgió para sacar al candidato correísta de la alcaldía de Quito, en cambio tiene esa disidencia de lo que salió del partido Creo, de Lasso. Entonces ahí también hay una vertiente. Y hay que ver si luego se agrupan, se ponen de acuerdo o algo. Y sí, o sea, yo creo fielmente
en todo el sentido de la palabra, que vamos a salir adelante, sea desde el poder o sea desde la resistencia, pero no podemos anímicamente dejar que nos aplasten y hay que defender la vida, propiedad y libertad con uñas y dientes. Y hay que tener en cuenta sobre todo el impacto que va a tener en toda la región las elecciones en Estados Unidos. Y en ese sentido sí, y cuenten conmigo a la orden para lo que sea. Aquí hay amor y esperanza, todo lo que quieran y todo lo que les falte a los que se desanimen. Hay que seguir dando la contrabatalla cultural, formando intelectuales, formando jóvenes, formando a los no tan jóvenes y rescatando el ejemplo de los mayores. Sí, de suma importancia. Hay varios aspectos, y esto para un poco completar lo que ustedes han dicho, que quizás no hemos tomado en cuenta. En la academia tenemos nuestras falencias, sin embargo, ahí sí nos hemos enfocado mucho. No llegamos a los sectores populares, por llamarlos así, en los mismos medios de comunicación. Muy pocos de los medios de comunicación tradicionales nos dan voces a nosotros, ¿no? Sino por el contrario, manipulan o cuentan el relato, como dice Andrés, de una falsedad, pero cuentan un relato para que la gente se lo crea como la izquierda quiere que se lo crea. Entonces, bueno, en los medios de comunicación, en la academia, en la política y en todos los ámbitos tenemos que darle frente a la izquierda, y estoy de acuerdo con ustedes dos, la esperanza es lo último que se pierde. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0, en este foro antiizquierda capítulo Ecuador. Andrés y Mamela, muchas gracias. A la orden. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Nos vemos el lunes. Chao. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.